Buenas noches, ¿cómo andás, Cristian? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, buenas noches también. Un saludo para vos. Hoy feliz día, porque es el Día Internacional del Trabajador. Estamos 1 de mayo a las 21 horas. Hoy hacemos versión nocturna. De la trabajadora, sí. Aprovechando, porque la verdad que el tiempo está muy acotado para nosotros en estos días, así que bueno, aprovechando este día y bueno, viendo qué podemos hacer hoy. Claro. Y para seguir compartiendo esto que es Cuando Pueda Te Escucho. Exactamente, estamos en episodio 8, ¿verdad? 8. Bien, vamos bien. Sí, no tenemos chiste con él. No, tenemos tenemos algunos seguidores atorados que todavía no nos pudieron ver en alguna otra episodio. Dame tiempo, todavía no te escuché, me dice. Bueno, para eso es el nombre. Cuando pueda, te escucho. Cuando pueda. Exacto. Sí. Cuando pueda, suscribite, cuando pueda, compartilo, cuando puedas. Sí, nos pueden escuchar dentro de una semana o el año que viene. Ustedes pueden ver el momento en que eligen eso. No vamos a envejecer. En YouTube. En YouTube. Eso es lo interesante. Sí. Bueno, hoy nos pareció interesante por el día, por la fecha, hablar sobre el Día del Trabajador y sobre el trabajo, ¿no? Un poco y vamos a empezar un poquito, te vamos a sacar el jugo como profe de historia, que nos cuente un poquito de esa forma que vos tenés así media anecdótica de por qué el Día del Trabajador, por qué 1 de mayo. No, en realidad lo que pasó fue que en los Estados Unidos hubo varias revueltas que iniciaron un 1 de mayo, en 1884, que tenía que ver básicamente con poder reducir la jornada laboral, que a veces llegaba a ser de 16 horas, eran realmente extenuantes las jornadas laborales, y buscar recortar eso, ¿no? Llegar a las 8 horas, las famosas 8 horas que se dividían 8 de descanso, 8 de trabajo y 8 de ocio. Sí. La situación era muy precaria en general y empezaron una serie de huelgas en los Estados Unidos, y hay una muy conocida que es la de Haymarket, donde hubo un artefacto explosivo que se arrojó entre la multitud que estaba protestando. Hubo varios muertos, hubo policías muertos, entonces se enjuiciaron a los organizadores de las revueltas y fueron llevados a juicio 8 personas, que son los famosos mártires de Chicago. Claro. Que 5 fueron ejecutados, algunos fueron condenados a cadena perpetua y otros a trabajos forzados. Te pregunto, ¿qué tiene que ver esto? O sea, el contexto de la revolución industrial, para la gente que por ahí a veces celebra las fechas o le dicen, no, sí, fue un paro de los trabajadores, se armó un quilombo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el contexto mundial en orden a esto de que eran fábricas que nacían? ¿Por qué el trabajo 16 horas? Porque para nosotros hoy eso es casi como, no digo impensable, pero como diciendo, quizás estamos volviendo a eso. Sí, pero tenía que ver con la producción, la producción en masa, en poder hacer cada vez más productos. Venía la segunda revolución industrial que arranca en, digamos, lo que es la segunda parte del siglo XVIII, y en ese contexto muchos trabajadores en fábricas, ahí también nace otra forma de organizar a los trabajadores dentro de las fábricas. Había un jefe de maquinaria, un jefe de taller, y trabajaban muchísimas horas. Además, en algunos casos trabajaba toda la familia. Claro. Esto venía también de Esto incluye mujeres y niños. En algunos casos. Hay que tener en cuenta que esto también pasó en la primera revolución industrial, cuando empiezan las primeras fábricas, los primeros talleres en masivos. También había muchísimo trabajo adolescente, muchísimas mujeres trabajando, y jornadas muy extenuantes de trabajo en general. Y bueno, la gente que no tenía otra que vender su fuerza de trabajo tenía que verse obligada a trabajar en estos grandes talleres, que producían en masa obviamente para después la exportación y la distribución de muchas manufacturas. Eso sobre todo en Inglaterra. Ten en cuenta que se le decía en su momento el taller del mundo. Sí. Y después ellos quisieron... Manchester, Liverpool, toda esa zona, la zona del norte. Ahora te hago, volviendo un poco a lo que iniciaste, ¿no? Para no ser... Sí. Para retomar, porque me parece interesante pensar, entonces, ¿qué es lo que se celebra o conmemora? Porque vos me hablaste de personas que fueron condenadas
por un acto de violencia, digamos, trabajadores que fueron condenados a muerte. Entonces, ¿por qué se conmemora hoy? ¿Qué es cuál es el significado? Digamos, ¿hubo algún infiltrado que tiró esa bomba explosiva? ¿Fueron los trabajadores? ¿Se los condenó injustamente? ¿Qué onda con todo esto? Sí, aparentemente sí fue una condena injusta, aparentemente fue una infiltración de la policía. El tema es que nunca se supo, nunca se supo, sino que son planteos, especulaciones de lo que pudo ocurrir. Lo que sí, el hecho es que los 8 mártires sí eran inocentes, digamos, del atentado en sí. Pero entonces el significado es que los trabajadores, como eso quedó, por decirlo así, mal juzgado, querían dejar una fecha como diciendo, ese es el día de nuestra lucha. Claro. 5 años después de esta revuelta, la Internacional Socialista, los socialistas, anarquistas que se reunieron en esas reuniones que se llamaban las internacionales, ¿no? De todo el mundo, se hacían en Europa, terminan poniendo esta fecha como la fecha del Día Internacional del Trabajo, en 1889, como recordatorio para poder para marchar, para poder defender los derechos, que es un recordatorio de la defensa de los derechos de los trabajadores. Después obviamente tiene va cambiando con los tiempos esta cuestión y se vuelve una celebración. Incluso cuando llega a la Argentina se recuerda, hay clubes de fútbol, por ejemplo, que se llamaban Argentinos Juniors, si no tengo mala memoria, se llamaba Mártires de Chicago. Claro, decir, sí. Los anarquistas traían esta digamos, conmemoración, pero que luego se fue en muchos lugares transformando en un día de festejo, de descanso, sin perder esa reivindicación del trabajador, digamos. No. Lo que pasaba un poco en Chicago, en estos grandes cordones industriales, ¿pasaba también en Inglaterra? ¿O ya en Inglaterra se había ordenado un poco el tema? ¿O es medio todo un mismo? No, porque el anarquismo, los primeros dirigentes anarquistas o socialistas estaban en todo el mundo, digamos, ¿no? Y en todo el mundo estaba pasando que los pibes laburaban de chiquito, laburaban 16 horas. 16 horas, jornadas extenuantes de trabajo, que no se cumplían esas jornadas, o despidos injustificados. Claro. La idea era trabajar por derechos laborales que no existían. En la Argentina esto va a pasar mucho. Muchos hablan de esa Argentina granero del mundo, que es de esta época también, que va a haber muchísima desocupación. No se va a poder conseguir el trabajo. La Argentina no era industrial, digamos. Claro. No, era una cuestión mucho más rural, el famoso granero del mundo. Pero había muchísima desocupación y de hecho los artistas muestran cómo era la vida de esta gente. Claro. Y cómo era la vida de los inmigrantes que venían, que trajeron sus ideas a la Argentina, trajeron las ideas socialistas, anarquistas, y empezaron a formar los primeros sindicatos. ¿Eso en qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1880. Sí. Vienen los primeros. ¿Y ya había industria en Argentina? No había industrias, pero sí había trabajadores del campo. Pero había, por ejemplo, trabajadores. La primera, si no tengo mal el dato, es la primera industria, el primer sindicato son de los tipógrafos, que era la gente que trabajaba en la prensa, en la imprenta. Ya era fuerte la prensa. Era importante. En Argentina, antes de que hubiera industria, desarrollo. Claro, pero fíjate, antes a la imprenta tenías que colocarle los tipos móviles y armar la prensa para poder se trabajaba con líquidos muy jodidos. Claro. Fluidos. Y entonces esta fue una de las primeras agremiaciones, ¿no? Que eso viene, fíjate vos, los primeros gremios vienen de los constructores en la Edad Media, pero también las primeras agremiaciones vienen de los comerciantes, que son los que después van a tomar el poder o van a llegar al poder en Europa, ¿no? Las familias que se van a volver las burguesas, que van a formar los burgos y que le van a sacar el poder, por decirlo así, a los nobles, porque son las familias que prosperan. Pero que después se juntan en agremiaciones, ¿no? La prosperidad ya no estaba atada a la herencia y a la tierra, sino al negocio, digamos. Sí. Pero básicamente, bueno, después en la Argentina van a venir las grandes huelgas, la famosa Semana Trágica, estas ideas de poder tener sus propios gremios, pero obviamente la ley no defendía a los trabajadores, sino a quienes ponían, digamos,
el capital, por decirlo así. Hay un juicio muy recordado que es el de 2 anarquistas que son ejecutados en los Estados Unidos, que son Sacco y Vanzetti. Hay una película, hay varias obras que muestran lo que era la realidad de los trabajadores en ese momento, es decir, tenían juicios completamente parciales donde los jueces inventaban las pruebas o la policía inventaba las pruebas. Claro. Y eso pasaba en general con los trabajadores, ¿no? El patrón o las autoridades siempre salían a favor de los capitalistas, ¿no? De la dueñidad, digamos. Y el tema era que vos no podías protestar, ¿no? En algunos casos no te permitían la agremiación. Había despidos injustificados, es decir, si te querían echar, te echaban y no había una indemnización. Esta cuestión de las jornadas extensas, extenuantes de trabajo a la que la gente se tenía que ver sometida, ¿no? El trabajo se traslada de la ruralidad en esos lugares como Chicago. En los lugares hay una fuerte concentración en las ciudades, digamos, del campo a la ciudad. Que eso trae aparejado también mayor cantidad de población, más hacinamiento, barrios completamente obreros, pero que están en condiciones completamente insalubres. Sí, incluso hasta gente hemos leído, muchas veces cuando hemos leído la Revolución Industrial en Inglaterra, en Estados Unidos, gente sin viviendas, de hecho viviendo en galpones, viviendo en situaciones de hacinamiento muy fuerte. En la propia fábrica muchas veces. Claro, en la fábrica, exactamente. Que vos llegabas y a lo mejor la familia estaba trabajando. Porque se trabajaba para comer, digamos, prácticamente. Prácticamente. Una vida muy dura. Muy dura y para sobrevivir. O sea, no pidas mucho más. Claro. Y lo que los trabajadores decían era, bueno, obviamente tener un derecho al ocio también, a tener su momento de reflexión, de poder, no sé, convivir con la espiritualidad, con su familia. De ahí nace también, digamos, por así decirlo, este filósofo Marx, ¿no? Donde empieza a pensar, bueno, no es que no se puede repartir la fuerza de producción, que es el trabajo, no es que no se puede repartir hacia abajo, sino que no se reparte, digamos, ¿no? Como que hay una cuestión simplemente de decisión patronal de no hacerlo. Entonces también un poco como que uno dice, ¿por qué prendió tan fuerte el comunismo en ciertos lugares? Y por qué se lo combatió tanto? Porque bueno, se estaba realmente discutiendo la pugna entre las personas, la patronal y los obreros, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que seguir enriqueciendo a la gente que concentra el capital y hasta qué punto tienen que empezar a darnos algo más, ¿no? Sí, un contexto también de imperialismo fuerte, de industrialización muy fuerte en toda Europa, en los grandes centros urbanos, también de industrialización militar, ¿no? Para la cuestión de que eso después va a traer aparejado las guerras. Esta cuestión de hemos producido un montón de cosas para la guerra, pero no podemos medir nuestras fuerzas. Bueno, un montón de cuestiones. Después llegan obviamente inventos muy importantes, los barcos de vapor. A finales del siglo XIX llega la producción del automóvil, de un montón de otras. Pero digo, haciendo, por lo que digo, volviendo a esto de lo que vos decías del inicio de esta segunda revolución industrial, también podemos decir que, uniéndolo a la guerra, decir, Hitler también es un poco como social nacionalista o nacionalista socialista o como se lo quiera llamar. Él va bien, ve toda esa fotografía, esa película que vos estabas narrando recién, él como pequeño militar, ya como cadete, ve a su pueblo totalmente hambriado, ¿no? Y explotado. O sea, nace de ese resentimiento también esta fuerza nacional popular o populista, ¿no? Fascista, por supuesto, pero digo, cómo también va gestando, porque por ahí cuando decimos marxismo y nazismo pareciera que estamos hablando de... Sí, dicen que es lo mismo por el nombre nacionalsocialismo. Y claro, no, y yo no digo que sean lo mismo, por supuesto que no, digo que por ahí como el mismo diagnóstico de una misma realidad va generando distintas vertientes de efervescencia social, ¿no? Ya sea desde la lucha
como la lucha agraria acá en el sur, la Patagonia Rebelde, toda la gente de los esquiladores, los trabajadores, como este militar que hizo política y llegó a ser presidente y después fue lo que fue, como Marx que tiró una teoría y después la agarraron varios revolucionarios rusos, o sea, los bolcheviques, o sea, digo, cómo también fue una época donde la gente se hartó, había explotado un poquito en la Revolución Francesa y por ahí se volvió como a... La Revolución Francesa quedó ahí, ¿no? Sí, se volvió un absolutismo, sí. Hubo muchas marchas y contramarchas. Después en 1848 viene la Comuna de París, que también es un levantamiento que está en ese contexto. Hoy, sin ir más lejos, le pegaron una paliza a los trabajadores en Francia. Otra vez. Sí, linda paliza. Terrible paliza. No, pero siempre pensando en esto, ¿no? El 1 de mayo es, o trata de ser, aparte de que a lo mejor nosotros tomamos esto como un día donde nos podemos sentar a comer locro, a pasarla bien con nuestros compañeros de trabajo y además reivindicar lo que es el trabajo, tiene que ver o se instituye desde esta cuestión de recordar la lucha y a quienes mueren por esa lucha para que hoy nosotros gocemos de ciertos derechos o que a veces, que bueno, eso es como para conversarlo también, pero que están establecidos pero que a veces no se cumplen o ese tipo de cuestiones. El tema de Alemania fue muy fuerte porque todo lo que se producía iba para el pago de la guerra, digamos. Claro. Y era pero fíjate vos la contradicción ahí. La República de Weimar fue una república que pudo ampliar derechos pero no tenía un sustento económico, claro, que lo pudiera ayudar, digamos, porque también pasaba, ¿no? que les decían, ustedes tienen libertad de expresión, tienen un montón de derechos consagrados, pero ellos estaban pidiendo comer, básicamente. Claro. Y bueno, hay un montón de efervescencia en esta cuestión, ¿no? De que los trabajadores empiecen a tener conciencia de su clase trabajadora, de que bueno, nosotros somos los que aportamos la fuerza de trabajo. Sin nosotros, la gente que prosperaría si no nos tuviera nosotros allí. Entender el valor del trabajo, lo que cuesta nuestro trabajo. Como vos decías, muchas veces te pagan, el que lograba las ganancias tenía ganancias extraordinarias y la gente que estaba trabajando recibía miserias, migajas. Si uno quiere por ahí ver los contextos de esa Europa, puede leer, no sé, mucho a Dickens, ¿no? La cantidad de huérfanos que había, las condiciones insalubres en las que estos huérfanos vivían, el pillaje, o sea, no era uno de los mejores lugares para vivir el Reino Unido en general en ese momento, o sea. Ni hablar de la contaminación, ni hablar de la mala alimentación, ni hablar de todo lo que generó esta segunda revolución industrial en orden a la contaminación y al desastre ecológico, ¿no? Las enfermedades, la peste, un montón de cuestiones. En algunos lugares también crisis inflacionarias, crisis económicas. En 1870 hay una crisis muy fuerte. Hay una en Argentina en 1890 que derroca a Juárez Celman. O sea, Me suena. Caputo no había nacido todavía, ¿no? No. Pero... no era, o sea, era un momento de prosperidad para unos pocos, claro, y otros que eran los que ponían la fuerza de los que se quedaban debajo. Por supuesto que cada uno de los lugares tenía su particularidad. Claro. O sea, uno dice, por ejemplo, el comunismo prendió en un lugar que no estaba tan industrializado como Rusia, donde ahí había un vasallaje, siervos. Claro. Era un país mucho más rural. Claro, venía muy del imperialismo, digamos, del zarismo, digamos, y tenía todavía mucho de eso. Y la gente los nobles rusos, digamos, totalmente con muchísimo tiempo para no hacer nada, pero sin saber qué hacer en ese tiempo, claro, porque, claro, ellos no trabajaban sus esclavos. Y un día se encontraron con que los tipos dijeron... hagan algo porque nosotros nos vamos a agarrar las cosas y así terminó siendo, ¿no? Terminó llegando a la revolución. Pero sí es cierto que no existía
proletariado que quizás pensaba Marx que sí estaba en Alemania, ¿no? Claro. Un lugar mucho más industrializado, ¿no? Claro. Sí, la prole de Marx, que viene en realidad de ahí, la prole de tener tantos hijos, digamos, porque los hijos eran obreros, digamos, ¿no? La prole, el proletariado venía más de Alemania que de Rusia. Rusia era una cuestión más, esto de la revolución bolchevique fue más una revolución campesina, unas personas totalmente, todavía ni siquiera había casi, la industria era muy incipiente, digamos. Rusia se industrializa ya con la Unión Soviética. Claro, y se vuelve una Posares, claro. Y en Argentina empieza la sustitución de importaciones con Irigoyen por la guerra, porque no podíamos comprar cosas. Entonces empieza la incipiente industrialización y ahí empieza también a haber obreros en fábricas que se empiezan a sindicalizar. Los primeros cordones industriales son con Irigoyen, digo. Sí. No, y bueno, pero se da también en un momento de efervescencia política en cuanto a los derechos, ¿no? Porque vos fíjate que entre la semana trágica, que es en el 19 hasta el 22, el 24, todo ese periodo radical donde ocurren grandes masacres como la Patagonia Rebelde, como la de la Semana Trágica, donde hay rebeliones en la Forestal también. Claro. En todo el país hay una conciencia de los trabajadores buscando su dignidad y del Estado reprimiendo esa dignidad. Además haciéndolo muchas veces fuera de la ley, para policía, con infiltrados, con cosas así, con juicios totalmente injustos, con un montón con una prensa cómplice diciendo que los anarquistas eran, sediciosos y ese tipo de cuestiones. Pero en fin, un momento muy complejo de búsqueda de los derechos de los trabajadores, teniendo en cuenta cómo va cambiando el mundo. Digo, el trabajo no era el mismo. Vos imagínate ser siervo de un señor feudal, ¿qué conciencia tenías vos de qué derecho, digamos? A vos te decían, vos naciste siervo y chau. Vos lo único que podés aspirar es a ser alguien que esté cerca del caballero feudal y listo, digamos. Claro. Y esta es gente que busca torcer ese destino, cambiar esa estrella, como en algún punto lo hicieron los comerciantes que en base a prosperidad ellos fueron los que se pusieron al frente de las grandes ciudades. Por eso digo que también tiene que ver el momento. Hay gente que también empieza a tener conciencia porque empieza a leer, empiezan a ver obras que circulan entre los obreros. Claro. Se empiezan a dar esas grandes asambleas que son las asambleas anarquistas, donde si son 180 van a hablar los 180, todos tienen la palabra y se va a decidir todo en una asamblea, ¿no? Pero sí, veníamos además antes de Irigoyen con todas las elecciones fraudulentas de la misma oligarquía, entonces digamos, era un círculo vicioso que se retroalimentaba, digamos, ¿no? El que pensaba las políticas, el Estado, el que pensaba la macroeconomía del país, aunque era chiquito, era la misma gente que arreglaba las elecciones, entonces como diciendo, bueno, la política estaba totalmente conformada por la clase dirigente y la clase dirigente estaba conformada por la política y había un connubio que ahí Irigoyen logró romper, ¿no? De alguna manera logró romper eso, ¿no? Y bueno, fue importante. Sí, porque además él estuvo metido, por decirlo así, también en las primeras revoluciones radicales que se van dando en esos años, hasta que, bueno, termina. De hecho, ellos no participan en las elecciones por el fraude hasta que vuelven a hacerlo con la ley Cespeña. Pero pobre Irigoyen, ¿no? Pienso, si hay un cielo y está mirando desde el cielo a la gente de su partido, ¿no? Con todo lo que hizo él por despegarse y por despegar a una clase social de la gente que era la dueña del país, ¿no? Bueno, pero no importa, solamente Unión Cívica Radical. Claro, el término radicalismo viene de ahí, ¿no? De raíz. De revolución, de cambio. Sí. Pero bueno. Ahí quedó. Fíjate cómo son las cosas. Sí. La cuestión es entender esto. El Día del Trabajador surge de esa forma, ¿no? Conmemorando una tragedia y recordando
a toda esa gente que cayó en la lucha de manera injusta, en el sentido de, digo, fueron ejecutados de manera injusta, pero que su bandera siga adelante y después se convierte, en Argentina, por ejemplo, con el peronismo se convierte en una cosa de celebración, pero también de reivindicación de los logros que se habían dado en el peronismo. Ya ahí empezamos a hablar de derechos, digamos. Y por eso ya se empieza a celebrar de otra manera, digamos. Claro, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, esto de que los obreros tienen que estar sindicalizados, de que su lucha es la que les permitió conseguir esa cuestión. Obviamente también, Perón en su trabajo primero como secretario de Desarrollo Social. Sí, y secretario de Trabajo. Como vicepresidente de Farrell, y luego ya como presidente, todas estas mejoras, estas cuestiones de entender que el trabajador solapado en los derechos trabaja mucho mejor. Claro. Se estabiliza y, no sé, su salario lo puede ahorrar y puede tener la conciencia del ahorro. Claro. Puede ahorrar su aguinaldo, puede tener sus vacaciones. Fíjate cómo cuando consigues estas cuestiones, vos como trabajador podés conseguir otras cosas que quizás antes no. Podés empezar a soñar con otras cosas. Con otras cosas. Quizás antes no tenías la concepción del ahorro, ¿no? Claro, era un privilegio que tenían los que tenían plata, digamos, pero no, la gente no podía pensar ni siquiera, era sobrevivir, digamos. Sos trabajador, sobrevivís, digamos, ¿no? Sí, y tener dignidad, ¿no? Y decir, bueno, yo trabajo y lo que yo gano sirve para tener un bienestar, tener mi casa, acercarme a ciertos lujos que me puedo dar, ¿no? Claro. Todo eso después viene también con la sociedad de consumo ya de los 60, más o menos, viene también esta cosa de... New Deal. Y lo que sería también la sociedad del bienestar, ¿no? Todo esto de la posibilidad de cuando se dice esto de la sociedad ascendente, digamos, ¿no? Clase media ascendente, la movilidad social, todo lo que significan nuevos términos que fueron, diría, un mundo nuevo para la familia trabajadora, digamos, ¿no? El chico que ya no tenía que ir a la fábrica, sino a la escuela, que podía dedicarse a estudiar y ahí nace, por ejemplo, el concepto de la adolescencia. Que no existía antes, porque vos tenías 10 años y ya estabas en una fábrica. Como prórroga social, ¿no? En educación se lo llama prórroga social, digamos, ¿no? Un tiempo donde el chico está prorrogado a estudiar para pensar qué quiere hacer y a qué se quiere dedicar. Y ahí nace también hasta una industria incluso de lo que es la adolescencia, ¿no? Pero fíjate vos cómo la historia empieza a mostrar cómo se van configurando las sociedades según el trabajo, ¿no? Claro. En principio el hombre repartiendo las tareas, ¿no? Cazando, otros curtiendo el cuero, cortando agricultores, la mujer en la casa, pero también la mujer recolectando, cocinando. La mujer agraria, economías comunitarias, ¿no? Incluso hasta matriarcales, en algunos muy pocos lugares. Pero. Y después, bueno, se va subdividiendo, ¿no? Gente que es la que acapara todo, la nobleza, los que están encargados del laburo. Pero la esclavitud que se... Y ahí entramos también en esto de, perdón, te interrumpo, pero rescatando lo que decís, que en la organización social del trabajo, o la organización social a partir del trabajo, si queremos decirlo de otro modo, también cómo entra a jugar esto. Pasamos de hablar de derechos, de espacios, de movilidad, hasta que vino la tercera revolución industrial y la cuarta, y estamos en la quinta, y ya hablamos de producción, ¿no? Como el hombre, trabajo, producción, el producto, si querés, como también esto de la enajenación, ¿no? De la persona. Bueno, Juan Pablo II habló mucho en la doctrina social de la Iglesia, labor en exercen, varias doctrinas. Por eso nació la doctrina social de la Iglesia, también allá con el Papa Juan XXIII. Juan XXIII, no, y antes, Pío XII allá, Pío XII, Pío XIII. León XIII. León XIII, gracias. León con XIII. La Rerum Novarum. Con la Rerum Novarum, ¿no? Entonces, habla de la importancia que estaba teniendo el trabajo en la sociedad y también de la importancia en la organización y en la distribución, ¿no? Bueno, Juan Pablo II
fue por ahí muy combativo con el comunismo, también entendido porque él es polaco y sabemos de los estragos que hizo el comunismo en Polonia, bueno, a nivel como régimen, digamos, casi más que... Y así, bueno, todo lo que nos vamos yendo por las ramas, pero quería ir a esto, ¿no? De la cuestión de cómo terminamos hoy casi hablando de trabajo y hablando de rendimiento y producto, ¿no? Y por eso de cansancio, de enajenación, tristeza, ¿no? Hoy escuchaba a un stand-upero que uno del público le dice, che, pero ponete a laburar, le dice. Y el vago le dice, viste que los stand-uperos interactúan. Y dice, pero yo estoy laburando, le dice, ¿vos por qué me decís esto? Porque para vos laburar es agarrar la pala, que tiene que ser sacrificado, que la tenés que pasar mal, que tenés que ganarte el trabajo con el sudor de la frente y sobre todo estar re amargado porque estás trabajando. Uy, le pegó una salsa. Y justo estaba hoy mirando eso y digo, qué bueno poder hablar de eso también, ¿no? De decir... No disfrutás de lo que haces, tanto te cansa lo que estás trabajando. Si bien el trabajo tiene un costado de sacrificio en el orden que vos pones, si sos docente pones tu cabeza, pones tu garganta, tu voz, pones tu estrategia, tu planificación. Obvio que es un cansancio físico, ¿no? Sobre todo cuando vamos teniendo algunos añitos, más cansancio. Pero, o si sos comerciante, vas, venís, estás sentado, pensás esto, lo otro, atendés gente. Obvio que tiene un desgaste, ¿no? El laburo. Pero digo, qué diferente que es cuando vos estás en un lugar que la pasás bien o te hace bien, ¿no? A trabajar en un lugar donde estás muy mal. No estamos ya hablando de esta gente que estaba en Liverpool, Manchester, Chicago, ¿no? Estamos hablando de que no tenía vida para otra cosa que no sea el trabajo. No se podía ni ahí ya no se puede ni filosofar de esto, ¿no? Estamos hablando de por ahí muchas de las cosas que nos pasan hoy, que así, obviamente tenemos mucha gente que solo labura para sobrevivir y no le queda otra. Pero hay gente que podría disfrutar de lo que hace y aún así no lo hace. No, y eso tiene que ver mucho con la cultura. Yo creo que, por ejemplo, en los países sajones, la cultura protestante es la cultura de prosperar. De vos sos alguien a partir de la prosperidad. Claro. Y Dios enaltece esa prosperidad. Sí, bendito seas si has progresado. Si progresaste. Maldito seas si no sos pobre, sos maldito por ahí. Algo habrás hecho. Algo habrás hecho y nosotros venimos más de una cultura española, italiana, católica. ¿Cómo? Claro. Sufrimiento. La madre. Sufrir para trabajar. Sí, Madonna. ¿No? Tenía que conseguir sufriendo porque vinimos de la Italia. Bueno, en el barco. Es así, ¿no? Sí. Todo es dolor. Se romantiza mucho el dolor. Claro, es la pobreza, la humildad, la falsa humildad. Sí. No aspires a llegar más de lo que tenés, vos vivís con tu trabajo. Sí. Pero sí, esto si no la paso mal, no estoy trabajando. Y bueno, sí, la respuesta fue genial. O sea, mi culpa no es que tu trabajo sea horrible, yo estoy trabajando. Claro, y la paso bárbaro mientras trabajo. Sí, y después eso de siempre ha pasado, ¿no? No sé, ¿qué trabajo, por qué el trabajo, o uno siempre piensa, ¿no? ¿Por qué el trabajo tiene que ser concebido desde esto, ¿no? Desde pasarla mal? Pero bueno, esa es la concepción cultural que heredamos, que nos quedó. Yo creo que también fue desde la economía agraria a la industrial, a la revolución industrial, me parece que se perdió mucho lo artesano del laburo, ¿no? Estamos hablando de la persona que era herrero, que el otro que era que hacía la leche, o sea, ordeñaba, el otro que hacía productos, el otro que hacía dulces, el otro que trabajaba la madera, hacía muebles, y el hijo, el nieto, el bisnieto, todos eran mueblero, herrero, o sea, había mucho de la cosa del artesano y de transmitirle a las generaciones futuras ese arte, ¿no? Y ahí había creatividad,
había tiempo, había contemplación, había pensar algo antes de hacerlo. Sí. Y eso ante la repetición, el producto, la industria, la cinta, ¿no? Esta cosa de Chaplin ahí. Chaplin, sí, en esa hermosa película. Tiempos modernos, que se lo recomendamos esa película. Y bueno, esa cosa de la repetición, de lo autómata, del hombre como una cosa más dentro de este engranaje. Una pieza del engranaje, claro. Vos sos alguien que pone tornillo y... Exactamente, ajusta tornillo y nada más, digamos, ¿no? O sea, dentro de una línea de producción. Exacto. Algo más. Pero no, es muy, muy interesante eso, lo artesanal, la pérdida de lo artesanal. Y bueno, estamos en tiempos donde... Porque ¿con qué lo conectás ahora? Porque vos tenés un laburo. El laburo docente para mí es re artesanal, en mi caso, por ejemplo. Pienso artesanalmente las clases. Planifico algo, tengo una planificación, pero voy dándole forma como lo barro, según los chicos, según el aula, según el día. Bueno, para mí eso es lo más desafiante y hermoso de dar clase, ¿no? Y a veces lo más cansador también, que no estar atado a nada tan fuerte. Tener un horizonte, pero sí, tengo que dar filosofía, pero básicamente voy viendo por dónde va la cosa. Pero digo, por ahí otros trabajos, cuando no tenés esa posibilidad, porque qué sé yo, tenés que ser chofer y bajar mermelada, chocolate, porque sos distribuidor de una golosinería, qué sé yo. Y bueno, no, ¿dónde busca la gente ese espacio de recrearse, de sentirse creativo, de sentirse, ¿no? Porque en el laburo por ahí es cumplir, ¿no? Por ahí yo digo que hemos atado mucho el trabajo al cumplir, o a no cumplir, pero como que es un peso, ¿no? Como que me suena así, como que hoy por otro lado es un privilegio porque hay mucha falta de trabajo, sí. Pero... o la típica no te quejes porque vos por lo menos tenés trabajo. O sea, claro. Hasta ya ni siquiera podés decir qué horrible que es mi laburo porque no te quejes porque vos por lo menos tenés trabajo. Uh-huh. O el que te dice, mirá, yo te estoy dando laburo, en este contexto yo te doy laburo. Uh-huh. Así que no vengas a plantearme que te estoy pagando poco, ese tipo de cuestiones. Hoy en día lo vemos ya casi como un bien demasiado preciado poder tener estabilidad laboral en un mundo que también te plantea que no tenés que aspirar a eso, que tenés que estar en esa cuestión volátil para poder siempre tener opciones abiertas, ¿no? Y de un mundo donde uno esperaba entrar a los 20 años a un laburo y jubilarse con 60. Claro. Y bueno, fíjate cómo cambia eso, o tener muchos laburos o las nuevas configuraciones de vos ser el freestyle, digamos, freelancer en realidad. Freelancer, sí. Freelancer. Bueno, entonces yo trabajo, pero no estoy atado a alguien. Se lo doy a este, se lo doy a este, se lo doy a este, sí. Y soy emprendedor. ¿A quién le pasa eso? A uno de cada. soy un emprendedor, pero en realidad no tengo seguro social, no tengo un montón de cosas y las empresas. Bueno, pero estamos trabajando con emprendedores. Sí. Claro, entonces tenés 50 empleados y a los otros que te laburan no le pagas el seguro médico, no le pagas un montón de cuestiones. Claro. Entonces, bueno, ese es el mundo que tenemos. Y en ocasiones tener 4 o 5 trabajos. Hoy le preguntas a cualquier persona. Exacto. Y no solo trabaja en relación de dependencia, en blanco, como solemos decir. Sí. Sino que tiene su emprendimiento digital, sino que se va a una feria a vender sus productos, sino que tiene, no sé, adorna salones de fiesta, o tienes otro negocio. Sí, totalmente. O tienes muchos trabajos diferentes, como pasa, por ejemplo, con la gente de comunicación, ¿no? Vos lo ves en un streaming y después de ese streaming se va el otro y está acá y así. Lo vemos como el que está en radio con vos, que está a la mañana, tiene Buenas tardes China, y a la tarde va... a las 11 va a Coso, con Urbana. Y así andas. ¿Viste? Y así andas. Sí. Y cuando le preguntás a todo el mundo, dice, no, yo tengo 4 trabajos y ¿dónde haces tu vida, no? Porque la idea de estas 8 horas era eso, ¿no? Claro. Dejar de tener esas 16 horas de laburo para dormir 8, porque, o sea, laburabas y dormías,
para tener un momento de pensar, de sosiego, de la espiritualidad. Sí. Y hoy en día tenés 8 en una, 4 en otra. Claro. Sí, y también, digo, dentro de este contexto que nos pasa, ver cómo uno puede conectarse con ese trabajo para que no me enferme, ¿no? Porque mucha gente se va enfermando en los trabajos y se va apagando porque en realidad no puede disfrutar de lo que hace o porque no. A veces porque el contexto no es lindo o los compañeros de trabajo no es el mejor, o a veces no, a veces porque no se siente cómoda en lo que hace. Y también hay que pensarse ahí, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo puedo encarar este trabajo? Porque lo necesito y lo tengo que defender, porque con esto yo no solo vivo, como, o vivo bien, depende de qué trabajo, ¿no? Pero me parece interesante que a veces cuando las circunstancias no son como las que nosotros pensamos o soñamos, ver cómo puedo yo también ubicarme dentro de esas circunstancias, ¿no? Porque si no, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿dejo el laburo? ¿No? Pienso en muchas personas que por ahí están siempre ante la tentativa de hacer zapping con los trabajos, que de hecho mucha gente lo hace, o decir, bueno, si permanezco en un laburo, ¿y cómo hago para que sea más digerible? ¿No? Es mi pregunta. O a veces qué interesante hacerse esa pregunta para que ese laburo no me deje tan vacío, no me deje mal, no me deje desplomado, no me deje desgastado, no esté pensando, ay, falta media hora, qué gana de irme. O sea, que te pase un día, que te pase una semana, que te pase... Pero si te pasa todos los días, qué bueno es que te hagas preguntas, ¿no? Porque, o tengas que dejar realmente, porque no podés reconvertir ese laburo en algo placentero, o por lo menos algo que no te enferme, o déjalo, ¿no? Pero bueno, ante la situación de falta de laburo como hay hoy, no es tan fácil decir dejo el laburo porque me hace mal. y no lo dejé porque a veces tenés hijos, a veces tenés... O tenés que vivir vos, ¿no? No agarres las típicas historias que salen en el diario de era contador y dejó su trabajo, se fue a la India y ahora factura en, no sé, en yenes. Sí, claro. No existe eso, o si pasó, es una persona en... Sí, hay mucho de eso en las redes que así, no... ¿Por qué no repensás mejor cómo hacer que tu realidad sea un poquito mejor? Es muy seductor porque nosotros venimos por ahí de una generación que enseñaba a pensar esto de decir soy feliz en mi trabajo, soy feliz como vivo, como una cuestión de rebelarte contra eso y cambiar la manera de las cosas. Pero hoy quizás la rebeldía está por otro lado, esto de sostener más que tener esta volatilidad en el trabajo. Sí, o si vos decís que por ahí esto de aconsejás o por ahí decís, che, pero mantené un poco el laburo, generate un hábito, aunque no te guste mucho, parece que como que estás mandando a alguien a la muerte, ¿no? Y por ahí te hace crecer, te hace madurar, te hace también un poquito más templado, el estar un poco revirtiendo esa situación de incomodidad, ¿no? Porque, bueno, obviamente hay cosas que bueno, podés sostener un laburo, ¿no? Pero otras, ¿viste? Así, tan rápido vas a huir de la guerra, ¿viste? Tan rápido vas a huir, mejor otra expresión, ¿no? Del desafío, de esta realidad desafiante, de esta realidad que te interpela, que por ahí te exige. No está bueno también repensar un poco esto de permanecer un poco más y tratar de ver por dónde va la cosa, cómo le podés buscar la vuelta, ¿no? ¿Qué energía le pones a esto, a lo otro, a esto que te dijeron, a aquella cara, ¿no? Bueno, ¿qué lugar le das a eso, ¿no? Creo que ahí también hay mucho de lo que es nuestra generación un poco más como inmadura o más inestable, ¿no? A veces que cuesta más, ¿no? Pero bueno, son todos planteos, ¿no? O sea, yo no, como siempre decimos, ¿no? Estamos charlando de la realidad laboral ahora, ¿no? Y por ahí los desafíos que a veces podemos llegar a tener y a veces le esquivamos por no dar la pelea, ¿no? Y perdemos laburos que pueden ser promisorios o
pueden prometer más cosas y lo dejamos antes de empezar ese desafío, a eso me refiero. Sí, bueno, pero bueno. En fin, recorrimos un poco la historia del trabajo, de cómo ordenó socialmente el trabajo en muchas épocas, de cómo siempre están estas crisis, ¿no? De que hay alguien que acumula más que los demás y no reparte y por eso se arman los problemas. Claro. Y estamos en un momento donde el trabajo tiene una crisis ante las nuevas tecnologías, ante la inteligencia artificial, que esperemos que hagan las cosas que son más pesadas y nos deje poder hacer las que quizás no tanto. O uno espera eso, que en vez de hacer el arte ellos y nosotros nos encarguemos de lo pesado, sea al revés. Sea al revés. Y tratar de entender eso, ¿no? Porque que las nuevas generaciones se encuentran con ese mundo y a veces los que nos criamos en otras configuraciones no lo entendemos, ¿no? No entendemos por qué ciertas decisiones de la gente, ciertas decisiones de la juventud, porque tienen un mundo que es incertidumbre total, es desapego completo por las cosas, decirte esto de que vivas viajando en vez de establecerte como quizás lo pensábamos nosotros, y que por ahí es muy atractivo, pero hay que analizarlo porque quizás no es por ahí, sí. ¿no? Esto queda para otro día. Para otro día, de ser freelancer y perder tus derechos. Bueno, sí. Con esta cosa de ser emprendedor, ¿no? Que es una palabra espectacular, pero que por ahí no sé si todos vamos a poder. Sí, hay que tomarla con ciertas pinzas. Pues uno no dice que esté mal, sino que... No, nada está mal o bien, estamos compartiendo. Sí, contexto. Ver si es para vos. Si no. Claro. Así que en un día donde, insisto, es para conmemorar la lucha. Conmemorar la lucha y tratar de retomar o de recuperar ciertos derechos, o de resignificarlos también en muchos casos, porque están... Sí. Pero no se cumplen Sí, o tratar de que no se nos venga otra vez para atrás la historia, ¿no? Sí. Y también pienso yo que darle bolilla a ciertas cosas que hay que rediscutir en el trabajo, porque si las configuraciones están cambiando, hay que animarse también a entender los nuevos tiempos, ¿no? Exactamente, sin duda. Sí. Digo, los sindicatos de la década del 50 o del 30 claramente a veces no llegan a las demandas que tienen hoy las nuevas configuraciones de trabajo. Digo, no era lo mismo los ferroviarios de alguna época, claro, o Luz y Fuerza de alguna época, en un mundo que hoy es diferente, ¿no? Totalmente. Entonces hay que animarse por ahí también a discutir eso. Bueno, Cristian, gracias por esta visión histórica sobre el trabajo, todo lo que nos aclaraste sobre algunas cuestiones que son re interesantes y muy lindas. Estaríamos hablando mucho más. Así que bueno, los esperamos en algún otro momento, cuando puedan, escúchennos y mándenos comentarios, críticas y preguntas. Y temas también que quieran que compartamos, que charlemos, que investiguemos, que entrevistemos a personas, ¿sí? Y hoy ya defendimos los derechos, ahora vamos a conmemorarnos. Vamos a festejar como corresponde en este día. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima. Nos vemos, Cristian.